Hola a todas, a todes, a todos. Mi nombre es Viviana Guerrero Chacón. Generalmente soy profesora de la Escuela de Filosofía, pero de hace un año para acá, en realidad ahora soy estudiante doctoral en la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy quería compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que significa viajar a otro país, dejar el trabajo y en general discutir un poco como esta noción de la movilidad académica versus la migración académica. Entonces, bueno, titulé un poco la presentación del día de hoy, los ires y venires de la migración académica en México. Entonces, bueno, un poco lo que quiero compartir con ustedes es que, en efecto, no solo para las personas estudiantes, sino también para las personas docentes, tomar la decisión de viajar a otro país para hacer estudios de posgrado tiene implicaciones que van mucho más allá solo de lo académico. Por eso quiero darle como un sentido distinto, un debate, digamos, distinto a lo que significa este viaje, esta migración. Entonces, quiero comenzar preguntando, ¿qué es lo que implica estudiar en el extranjero? Muchas veces tenemos la noción de que la parte central de una decisión como esta tiene que ver con qué posgrado voy a hacer, en qué universidad, en qué ciudad, quién va a ser la persona que dirige mi investigación e incluso cuál es el tema de investigación que voy a desarrollar. Y en efecto, todos estos son tópicos que son centrales y son fundamentales para las personas académicas, ya sean estudiantes, ya sean docentes o incluso administrativos o administrativas que también optan por hacer becas de posgrado en el extranjero. Pero en realidad yo me quiero concentrar en que la decisión de estudiar en el extranjero no solo está mediada por cuestiones académicas, sino que también está mediada por otros tres ejes de debate que es necesario discutir. El primero de ellos tiene que ver con la condición humana. No podemos perder de vista que viajar a otro país siempre tiene una parte humana, personal, que tiene que ver con nuestros afectos, que de alguna manera incide para bien o para mal en nuestro desempeño académico. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de personas docentes que viajan al extranjero a estudiar, no podemos perder de vista esta condición humana. ¿Por qué? Porque es muy importante entender que hay una reconfiguración en nuestros vínculos, principalmente para las mujeres que tenemos relaciones de cuidado con otras personas. Y más, por ejemplo, en mi caso, que soy mamá de una niña de 5 años, esto significa que mi migración hacia otro país, de Costa Rica hacia México, tiene que ver con mi núcleo familiar. El núcleo que yo dejo allá en Costa Rica, las personas de las cuales yo me preocupo y que quiero, pero también las personas que viajan conmigo. Y esto quiere decir que también cuando estamos hablando de esta movilidad, de esta movilización de un país al otro, tenemos que hacer nuevos vínculos, por ejemplo, nuevos vínculos de cuidado. Por supuesto que para poderme dedicar al doctorado, pues yo tengo que tener algún lugar donde mi hija pueda estudiar, donde mi hija esté bien cuidada, donde mi hija pueda jugar de manera segura. Y esto significa también, ¿verdad?, que esta decisión de optar por estudiar en el extranjero tiene que estar mediada por estas cosas. Una cuestión que también es fundamental es la cuestión logística. Cuando debatimos sobre estos temas no podemos entender solo la migración académica como un problema de estudio, sino que también tiene que ver con el montón de logística que las personas tenemos que garantizar para poder hacer esto con excelencia. Por ejemplo, estoy segura que tal vez muchos y muchos de ustedes tuvieron, digamos, conflictos para entender los trámites migratorios, que han tenido problemas con la visa, que no se entienden los procesos. Por ejemplo, en mi caso, muchas veces las personas que me han ayudado con estos trámites han sido otras personas estudiantes, porque a veces los trámites ni siquiera están claros. Y todavía peor en un país como México, ¿verdad? Que de alguna manera ha tenido como políticas de rechazo hacia la migración centroamericana muy fuertes. De hecho, muchas historias han habido, ¿verdad? De personas que vienen a visitar México y que tienen problemas en los aeropuertos. Ahora, sí quiero hacer una aclaración aquí que es muy, muy importante para mí. Es evidente que, si bien soy una persona migrante, tengo claro que soy una persona migrante en condiciones de privilegio. ¿Verdad? Es decir, el hecho de que esté becada por la Universidad de Costa Rica para estudiar fuera de Costa Rica me da unas condiciones de acceso a derechos y a recursos que por supuesto que otras personas migrantes no tienen. De hecho, en el momento, hace más o menos un año, cuando yo llegué a la Ciudad de México, estaba también llegando una oleada de migrantes centroamericanos y centroamericanas a la frontera entre Guatemala y México y fueron
brutalmente reprimidos por la policía mexicana. Es evidente que esas personas y yo no estamos en las mismas condiciones, pero también es necesario reflexionar qué es lo que significa, digamos, para las personas universitarias salir del país a prepararse. El segundo eje de discusión tiene que ver con las condiciones académicas. Estoy segura que tal vez algunos o algunas de ustedes se han cuestionado si tienen la preparación suficiente para poder rendir, ¿verdad? Académicamente en otro país. Por supuesto que yo me lo pregunté porque tenía claro que la Academia Mexicana es súper exigente, es una academia, digamos, mucho más confrontativa, no suavizan tanto las cosas como quizás a veces hacemos en México, pero una cosa que me ha quedado clara estando aquí es que la Universidad de Costa Rica nos prepara de una manera excelente para afrontar los retos, ¿verdad? Ahora, sí es muy importante que también a la hora de pensar la migración académica, hay una serie de características que tenemos que empezar a adoptar que tienen que ver con la adaptación al contexto profesional y académico, ¿verdad? Es decir, porque los ejes de discusión son otros, las lecturas son otras, y a mí me ha pasado varias veces, por ejemplo, que no entiendo los ejemplos, ¿verdad? Porque no estoy tan empapada de la historia y de la realidad política y social de México, porque es un país súper complejo, apenas estoy, digamos, como medio entendiendo a mi ciudad. Y entonces, por ejemplo, cuando ponen ejemplos de otros estados de México, a veces, ¿verdad? Tengo que rápido buscar, por ejemplo, en mi celular para poder entender bien de qué están hablando las personas. Y otra característica que también es importante es que, por ejemplo, siendo México un país que está tan cerca de Costa Rica, las personas mexicanas no tienen tan claro qué es lo que está pasando en Centroamérica. Entonces también es un reto, ¿verdad? Poder transmitir, principalmente cuando se trata de nuestras investigaciones. Mi investigación está localizada en Costa Rica. Entonces, por supuesto que yo tengo que hacer un esfuerzo constante de estar explicando qué es lo que está pasando, cuál es el contexto, ¿verdad? Entonces es como un doble ajuste. El ajuste mío al contexto mexicano y el ajuste de poder explicar el contexto costarricense a las personas mexicanas. Ese es un segundo eje. El tercer eje, que también es muy importante cuando hablamos de este tema de la migración académica, es el tema de la adaptación a la cultura, ¿verdad? En mi caso, yo pasé de vivir en Heredia con un aire limpio, rodeada de árboles, ¿verdad? Agua súper limpia, a vivir en una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y por supuesto que eso también ha implicado una adaptación al ambiente. Incluso mi hija y yo nos hemos enfermado muchas veces porque no estamos acostumbradas al aire. El tema de la adaptación al agua, a la comida, ¿verdad? O sea, es decir, a pesar de que la comida mexicana es extraordinaria, pues sí hay un proceso de adaptación, ¿verdad? Al chile, a los diferentes condimentos, porque es una comida distinta, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que también no haya, digamos, una condición de gozo en la migración académica. Esta condición de privilegio que nos da tener una beca, tener un ingreso, también nos permite poder explorar el país y por suerte la Ciudad de México tiene un montón de opciones culturales muy accesibles, digamos, para las personas. Y por supuesto que esto significa también que nosotros no venimos solo a estudiar, venimos también a conocer personas, venimos también a conocer un país, a aprender a andar en un transporte como el metro, que es una cosa complicadísima. Imagínense ustedes que en el metro de la Ciudad de México se mueven 5 millones de personas al día, es decir, prácticamente toda Costa Rica montada en un metro, ¿verdad? Entonces, obviamente estas son cosas que nos generan mucha ansiedad, ¿verdad? Porque por supuesto que, por ejemplo, en mi caso, la universidad en la que yo estoy estudiando, que es la Universidad Iberoamericana, está lejos del centro de la ciudad, entonces yo me tengo que movilizar hasta allá. Yo llegué un sábado y el lunes siguiente ya tenía que ir a la universidad. Y esto fue, digamos, un shock muy grande, me perdí, llegué tarde, o sea, fue una cosa como tremenda. Y todas esas cosas también importan. O sea, aquí mi mensaje esencial es que la migración académica no se trata solo de los títulos. Claro que eso es un eje central, pero no es solo eso. Principalmente para las mujeres, porque justo estoy haciendo un doctorado en estudios críticos de género y me interesa mucho traspasar estas discusiones por los temas de raza, clase y género. Y por supuesto que cuando uno decide estudiar en una ciudad tan violenta como la Ciudad de México, donde las tasas de femicidio, de violencia sexual, de violencia contra las mujeres en la calle es súper alta, también hay un proceso de adaptación a la violencia, ¿verdad? Que es necesario ajustar. Cómo moverse en la calle, qué lugares hay que visitar, dónde es peligroso, todas esas cosas también importan y son parte de la migración. Por eso es que mi propuesta más conceptual es que la Universidad de Costa Rica digamos, transitemos de hablar del concepto de movilidad académica que parece que
es medio limitado porque solo está hablando de que nos movemos de un lugar al otro, ¿verdad? Como si simplemente fuera a agarrar mis cosas, meterlas en una maleta y montarlas a un avión para bajarme en otro lado, a un concepto más bien más integral y más amplio y más relacionado con estas condiciones humanas, culturales, contextuales, etcétera, que es el de la migración académica. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque migrar para las mujeres es otra cosa, ¿verdad? Y aunque, por supuesto, que retomo aquí el tema de la condición de privilegio desde la cual estoy hablando, esto no quiere decir que igual no sea una mujer migrante, ¿verdad? Y que me ha tocado muchas veces, por ejemplo, sentirme en una condición de vulnerabilidad cuando una persona detecta que soy extranjera, entonces me quiere cobrar más, este tipo de cosas, me siento vulnerable en algunos lugares que no conozco, ¿verdad? Y me dicen, no, no, no camines por ahí porque por ahí no es seguro. Y por eso quiero entonces cerrar mi reflexión del día de hoy con esta cita que me parece que es muy interesante. Dice lo siguiente: las mujeres migrantes comienzan a forjar mecanismos de agencia y resistencia para no olvidar ni ser olvidadas, por resignificar el pasado con el presente. Dualidad que le permite reescribir su corporalidad migrante desde un movimiento transnacional y fronterizo. Para las mujeres, migrar no es solo ir de un lugar al otro, tiene que ver con los afectos, tiene que ver con las experiencias y tiene que ver con el cuerpo. Cuando nosotras migramos, ponemos el cuerpo. Cuando nosotras migramos con nuestras hijas, ponemos el cuerpo. Y por eso es que es muy importante que entonces demos el paso hacia empezar a profundizar y complejizar el análisis de la migración académica en la Universidad de Costa Rica para estudiantes, para personas docentes y para las personas administrativas. Les dejo ahí algunas ideas que espero que podamos discutir también presencialmente más adelante. Muchas gracias por su atención.